Las atelectasias timpánicas son el resultado de una mala ventilación del oído medio, bien por disfunción de la trompa de Eustaquia o por bloqueo del diafragma epitimpánico. Y se caracteriza por una sustitución atrófica de la capa central fibrosa del tímpano, que a su vez se retrae de forma parcial o completa. Según se localicen en la parte flácida o en la parte tensa, pues las distinguiremos topográficamente. La característica principal de las atelectasias es que no existe una auténtica sínfisis, no se trata de un proceso irreversible, sino que si somos capaces de reventilar el oído medio, podremos revertir el proceso. No me voy a extender en la fisiopatología porque ha sido objeto de exposición por parte del profesor Basterra anteriormente, pero sí que decir que el equilibrio de presiones en el oído medio es un proceso especialmente complejo en el que intervienen tanto factores derivados de la trompa de Eustaquio como de la neumatización de la mastoide, como del intercambio de gases entre la mucosa y también en el bloqueo de las rutas ventilatorias. Las rutas ventilatorias, la trompa de Eustaquio no voy a decir nada. Las rutas ventilatorias no son un concepto nuevo, han sido estudiadas por los autores clásicos desde el siglo pasado y, por supuesto, en el libro de Proctor se define perfectamente cuáles son las rutas ventilatorias, pero abunda un poco en el concepto que ha explicado el profesor Basterra. Se trata de un auténtico desfiladero, un eje neumático que va desde la trompa de Eustaquio hasta la última celda mastoidea. Los estudios de Proctor son especialmente interesantes, pero ahora han sido repopularizados con los estudios anatómicos de Marchioni, que merece también la pena considerar. Y especialmente, si ya todas las zonas son angostas, son más angostas en la zona de transición entre meso y epitímpano, donde los mesos y los repliegues de la mucosa conforman un auténtico laberinto abierto exclusivamente por dos orificios. El orificio principal de ventilación, la ruta ventilatoria principal que comunica trompa de Eustaquio y mastoides, es el istmo timpánico, y el istmo timpánico es el espacio que queda entre el mango del martillo y el cuerpo del yunque. Y luego, posteriormente al yunque, hay una zona del istmo timpánico también, que es el istmo timpánico posterior. En ocasiones, por delante del cuerpo del martillo, tenemos una ruta de ventilación accesoria. Aproximadamente un tercio de las personas tienen el repliegue mucoso del músculo tensor del tímpano perforado, ¿vale? Esto se llama el tensor fold, es el pliegue mucoso que hace ese repliegue, y cuando se perfora da una ruta de ventilación accesoria para el epitímpano anterior. ¿Qué ocurre cuando se bloquean las rutas de ventilación? Pues aparecen atelectasias. Pueden ser atelectasias parciales. Las atelectasias parciales entran dentro del concepto de bolsillos de retracción. No sé, no va ahí. Ah, sí. Bolsillos de retracción. La localización más típica del bolsillo de retracción es el cuadrante postero superior de la parte tensa, o pueden estar globalmente retraído el tímpano, generando una atelectasia global, a veces mostrando de forma perfecta la anatomía de las estructuras del oído medio, la cadena, o bien pueden compartir una retracción en el ático y otra en la parte tensa. A veces semejan perforaciones y es obvio decir que no se debe explorar el oído sin magnificación. No hay justificación para no mirar todos los oídos con el microscopio o con el endoscopio o con ambos procedimientos, sino pues podemos encontrarnos en el quirófano con una situación de una perforación que no sea tal y sea bastante más complejo de corregir. No cuesta mucho al paciente que identificamos con un bolsillo de retracción pedirle que haga una maniobra de Valsalva y confirmar que no existe una sínfisis, una auténtica situación adhesiva más difícil de corregir.
Bueno, una vez adelantado el concepto de retracciones y atelectasias, ¿cuándo operaremos estos bolsillos de retracción? Pues lo más aceptado es que se operan cuando tienen un carácter evolutivo, es decir, cuando son peligrosas, cuando se trata de procesos precolesteatomatosos o cuando existe una auténtica lucha entre el epitelio del estrato externo y el mucoso. O sea que operaremos aquellas que están transformándose o que tienen peligro de derivar en colesteatomas o que ya son un colesteatoma. También tiene sentido operar aquellas que están en una fase secuelar con una sordera conductiva, ¿vale? Ahí podríamos hacer un tiempo con intención funcional. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque existen globalmente dos estrategias a la hora de resolver las bolsas de retracción. Una es intentar despegarlas de forma completa y luego reforzarlas por debajo con un fragmento de cartílago o cualquier injerto que le dé soporte a la zona retraída. Y la otra estrategia es cuando son bolsas de retracción más complejas, más evolucionadas, resecarlas de forma completa, transformando lo que es la bolsa de retracción en una perforación. Y esa perforación injertarla luego para generar un neotímpano. Ahora vamos a ver dos ejemplos. Este es un paciente en el que en la imagen fija vemos que existe efectivamente una bolsa de retracción de cuadrantes posteriores que empieza ya a acumular queratina en un paciente que tiene una sordera conductiva de carácter leve moderado. La bolsa de retracción es una de las indicaciones buenas para cirugía por abordaje endoscópico. Aprovecho para decir que la técnica endoscópica no es una técnica en sí, ya se ha dicho. La técnica es la aticotomía, la estapedectomía y el abordaje endoscópico es una forma de hacerlo. Vale, hemos levantado el colgajo tímpano-meatal y estamos apreciando cómo el istmo timpánico está totalmente bloqueado por tejido de granulación. Sin embargo, cada vez que manipulamos vemos que la cadena tiene una movilidad buena. Este es un fracaso ventilatorio clásico, tanto del meso como del epitímpano, y lo vamos a resolver como lo resolveríamos si lo abordáramos por vía retroauricular. Hemos despegado la bolsa, vamos a retirar el tejido de granulación, vamos a colocar un tubo de ventilación en el cuadrante anterior-inferior para ventilar el mesotímpano. Es más difícil colocar un tubo de ventilación cuando ya has despegado el plano timpánico, porque no tienes el soporte y la rigidez que te permite interactuar, pero bueno, también se puede. En este caso hemos decidido no resecar la bolsa, sino reforzar el cuadrante, ¿vale? A una mano, pues todo es un poquito más difícil, pero como ha dicho antes José Carlos Casqueiro, pues vas adquiriendo pericia y vas pudiendo hacerlo también. Devolvemos el colgajo timpanomeático a su situación previa y ahora creo que colocamos el drenaje timpánico. En este caso, como es una disventilación de larga evolución en un paciente adulto, colocamos un drenaje en T y aquí se acaba lo que es el procedimiento. Este es un paciente que es un anestesista del hospital y estaba bastante bien cuando lo vimos en el postoperatorio. Aquí traigo una imagen de la otoscopia postoperatoria inicial, ¿vale? A los 2 meses se puede ver perfectamente por transparencia el área de refuerzo cartilaginoso y el tubo de ventilación. No sé qué imán tienen los tubos de ventilación con el cerumen, pero siempre se les queda alrededor un poco. El paciente recuperó la poquita pérdida auditiva que tenía y sobre todo mejoró su sensación de plenitud óptica. Este caso es una bolsa de retracción un poquito más evolucionada en la que vamos a adoptar una estrategia un poco más agresiva. También hacemos un abordaje endoscópico, se trata de un oído derecho. Una vez hecho el colgajo tímpano-meatal, levantamos y accedemos a la caja e inmediatamente vamos a entrar en lo que es el bolsillo de retracción. Con cualquier instrumento despegas la bolsa de retracción y la idea es que la bolsa de retracción salga completa, que no se rompa, para tener seguridad absoluta de que has hecho una resección completa y no dejas epitelio
detrás. Continuamos despegando, ahí estamos en la zona estapediana, vemos cómo la rama larga del yunque está erosionada, la cadena está desconectada, el paciente tenía una sordera conductiva completa. Esto es el sinus tympani que estamos limpiando con el despegador. Ahora palpo el martillo y compruebo que efectivamente la cadena está desconectada en su situación típica en la rama larga del yunque, ¿vale? Rompemos este meso que está bloqueando el istmo timpánico posterior que antes comentábamos. Lo retiramos con una pinza de cazoleta con una angulación. Los instrumentos angulados son especialmente útiles en el desarrollo de la endoscopia. Y ahora estamos desepitelizando el mango del martillo con la idea de hacer una translocación posterior que antes he comentado, ¿vale? En este caso veis que también el martillo está francamente vertical con una sínfisis al promontorio, es decir, eso es otro de los motivos de bloqueo del istmo timpánico. Ahí hay glue, ¿vale? Se trata de un cuadro disventilatorio claro en el que todo está compartimentalizado y todo está bloqueado. Ahí se ve bien la sínfisis al martillo, del martillo al promontorio. Vale, el siguiente paso es la extracción del yunque, ¿vale? Con un ganchito se saca el yunque. Con eso acabamos de abrir una autopista hacia la mastoides. Hemos abierto de forma significativa el istmo timpánico y era lo que ahora resecamos la bolsa de retracción y hemos transformado la bolsa de retracción en una gran perforación de cuadrantes posteriores. Traslocamos el martillo de forma posterior con la técnica de Van Sant. Comprobamos que tiene una posición adecuada, el juego de ventanas palpando el estribo. Aquí vemos el reflejo y el movimiento de la ventana redonda, se ve bien que el estribo es móvil. Y bueno, preparamos el injerto. Esto lo estoy preparando con el microscopio para el vídeo y tallamos el injerto, lo adelgazamos para que sea un poquito más fácil de colocar. No tiene que ver con la mejoría auditiva, que eso está claro que da igual el grosor del cartílago. Remodelamos el yunque. El tiempo en el que hacemos la reconstrucción debe de ser primero el injerto. El injerto intentamos colocarlo underlay al resto timpánico anterior. Luego el yunque. Esto a una mano, pues porque el vídeo está editado, pero entiendo que no sería la primera. Aquí en el vídeo pues tienes el recurso de que todos ponemos el pistón a la primera intento, todos colocamos todo a la primera, pero en tiempo real, ahora no recuerdo, pero seguro que costó más de una vez. ¿Vale? El hacer una fobia con la fresa para alojar la cabeza del estribo permite que la reconstrucción tenga un montaje más estable. Como la perforación a la que habíamos dejado era grande, pues hay que injertar con un poco más de fascia o pericondrio, probablemente será pericondrio. Se repone y luego, como no lo hemos sellado hermético, pues las zonas que han quedado con pequeños defectos se rellenan con pequeños chips de cartílago. Esto es bastante más sencillo si lo haces con las dos manos, pero con una mano pues también se puede hacer. Vale. Las bolsas de retracción enlazan bastante con la cirugía del colesteatoma, por cuanto que una de las teorías fisiopatológicas de producción de colesteatoma más aceptadas es los colesteatomas que empiezan en un bolsillo de retracción. Sobra decir que no existe una única técnica universalmente aceptada por todos los autores para el tratamiento del colesteatoma. Existe consenso en que el tratamiento del colesteatoma es quirúrgico, pero existen diferentes escuelas prácticamente con conceptos opuestos que consiguen excelentes resultados. Lo que sí que existe consenso también es en los principios que deben basar nuestro tratamiento en colesteatoma y la prioridad en la que tenemos que hacer estos objetivos. Debemos intentar conseguir un oído seguro y sano y, en la manera de lo posible, preservar o restaurar la función.
Entendiendo por función no solo la función auditiva, sino también la capacidad de hacer actividades acuáticas sin excesivas precauciones o alojar un audífono en el caso de necesidad futura en ese oído. Y esto se puede hacer por distintos abordajes. Se puede hacer por abordaje retroauricular, por abordaje endaural, por abordaje transcanal con el microscopio o con el endoscopio. Y ello da lugar a los distintos grupos de técnicas clásicas, que son pues, la técnica abierta, la que derriba o rebaja considerablemente la pared ósea del canal posterior superior del conducto, que su manifestación máxima es la mastoidectomía radical. Las técnicas cerradas, en las que preservas la pared de la ósea del conducto, y las técnicas a demanda. Las técnicas a demanda tienen el aliciente extra de que fueron popularizadas por un autor español y después de Farrior fue el primero en hacer publicaciones amplias con esta técnica. La técnica a demanda tiene una ventaja extra y es que combina muy bien con el concepto de cirugía endoscópica. Ahora os explicaré por qué en el vídeo que tengo a continuación. Todas estas técnicas de mastoidectomía son subsidiarias de seguirse con un tiempo timpanoplástico y con una obliteración o semi-obliteración de las cavidades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en general con el colesteatoma? ¿Cómo nos lo planteamos? Pues en la consulta hacemos una planificación previa que tiene que ver con la anatomía del paciente, con los hallazgos de otoscopia, con las técnicas complementarias, que son, como bien ha dicho Rosa Rebollo antes, complementarias al diagnóstico, no son la base del diagnóstico, y, por supuesto, el estadio audiométrico del paciente. De forma que si el colesteatoma es pequeño, es decir, un colesteatoma que no tiene una extensión posterior más allá del conducto semicircular posterior, aunque sea pequeño, no significa que sea más sencillo, porque puede estar metido en el área de recesos y ser especialmente complejo pese a ser pequeño. Bueno, pues estos colesteatomas los abordamos de inicio mediante técnica endoscópica. Pero no somos talibanes, no nos empeñamos en hacerlo con el endoscopio a toda costa, ¿no? Empezamos con el endoscopio, si la cirugía va progresando de forma adecuada, seguimos con el endoscopio, y si no, pues lo convertimos a una técnica abierta, endaural, retroauricular, como sea más conveniente en el momento. ¿Qué ocurre? Si es un colesteatoma que tiene una extensión posterior más allá del conducto semicircular, pues probablemente no lo vas a poder sacar con el endoscopio. Eso no significa que no empieces a lo mejor con el endoscopio y vayas trabajando la parte del mesotímpano con endoscopio y preparando esa parte para lo que vendrá después. Pero generalmente en esos casos solemos optar por abordajes abiertos. Y casi siempre, si la extensión es tan extensa, abordajes retroauriculares. También por escuela preferimos obliterar las cavidades que creamos. Olaizola describía las antroexclusiones, las eliminaciones, y el profesor Bernal hace años ya puso en boga las semiobliteraciones con chips de cartílago y venimos haciéndolas desde hace unos años con, creemos, buenos resultados. Por supuesto, si pensamos que es un oído complicado o complicable o que es probable que tengamos muchos problemas, hacemos una mastoidectomía abierta. Cada vez menos hago yo personalmente mastoidectomías cerradas porque el tiempo de timpanotomía posterior lo sustituyo con la inspección otoscópica del área de recesos. Creo que ahí me aporta bastante menos que con las otras técnicas. Bueno, esto es un apunte, el doctor Aristegui siempre lo dice, es verdad, tenemos en España la confusión entre técnicas abiertas y técnicas radicales, ¿no? La técnica radical es el máximo exponente de la técnica abierta y se considera una mastoidectomía radical clásica aquella en la que se produce una exanteración completa de todo el contenido celular mastoideo, incluyendo la punta de la mastoides, ¿vale? Eliminando los restos tímpanosiculares, salvo el estribo, si hay estribo, el estribo se conserva, y obliterando la trompa. Eso es una radical. El resto son mastoidectomías abiertas, ¿no? La mastoidectomía radical no está reñida con el concepto de timpanoplastia, pero generalmente no vas a asociar una timpanoplastia en una mastoidectomía radical, generalmente. Y luego, pues, mi maestro, el profesor Basterra, nos explicará
cuándo podemos hacer la técnica de Bondi, para qué casos y para qué ocasiones, porque es una técnica especialmente útil en casos muy seleccionados. Y ya para acabar, os voy a enseñar un caso de hace no mucho, en el que es un ejemplo bastante curioso de cómo las dos técnicas combinan bien entre ellas. Se trata de un oído izquierdo, un colesteatoma típico de cuadrante posterior superior, con una actividad inflamatoria infecciosa clara, un pólipo. Empezamos el colgajo tímpano-meático, levantamos, ahí se ve la bolsa de retracción, intentamos despegarla. Conforme vamos progresando, vemos que necesitamos ampliar el campo y comenzamos el curetaje, ¿vale? Se puede trabajar con fresa, con endoscopio, pero es más difícil, y generalmente con la cureta aprovechas la permeación del hueso que te ha dado el colesteatoma, y con la cureta vas ganándole terreno al ático. Este es el caso que ha presentado antes la doctora Reboy, en el que de antemano sabíamos que nos íbamos a encontrar con una fístula del conducto semicircular amplia y una disrupción de la cadena, y pensábamos que no íbamos a tener estribo. Aquí vemos ya la matriz colesteatomatosa y la descamación epitelial. Vemos como la cureta avanza ahí fácil. De nuevo, pues el colgajo va hacia adelante, hacia detrás, para ver exactamente por dónde le podemos meter mano mejor. Aquí vemos como la extensión del colesteatoma se presume que va a ser más grande y más posterior de lo que vamos a poder trabajar por el endoscopio, pero eso no significa que con el endoscopio no estemos haciendo trabajo, porque continuamos haciendo gestos que luego nos van a ser útiles, ¿vale? El despegador de Fish, que es una herramienta muy útil. Aquí ahora voy a parar el vídeo. Sí, sí. Aquí se ve bien lo que ya sabíamos por el TAC, o sea, aquí vemos el área de la fosa oval, el nervio facial con las venas estas que lo delatan, y esta zona azul que es bastante sospechosa de corresponder con la fístula. Aquí empezamos ya a plantearnos si es el momento de cambiar a un abordaje externo, ¿vale? A un abordaje abierto. Primero voy a intentar ganar algo más de espacio. He cizallado el cuello del martillo, estoy quitando la cabeza del martillo para controlar mejor el epitímpano anterior. Extraigo el resto del yunque. ¿Vale? Cada vez que veo la fístula me entra un poco de angustia y ya me estoy poniendo nervioso, así que creo que no tardará mucho en que abramos el oído. Como es un oído que sabemos que no extiende mucho posteriormente, pues el abordaje natural es el abordaje endaural. En este caso nosotros hacemos las incisiones de Hermann, que seguro que no estoy pronunciando bien, Hermann B, y en raras ocasiones necesitamos prolongarla con una Hermann C. Intentamos llegar a la extensión posterior del colesteatoma mediante el fresado a demanda, como hacemos prácticamente en la mayoría de colesteatomas. Aquí estamos un poquito fuera de campo, aunque el cirujano está viendo mejor de lo que se ve por vídeo. Y una vez controlamos el límite posterior del colesteatoma, entonces empezamos a plantearnos dónde están los mayores problemas, ¿vale? El principal problema va a ser la fístula perilinfática, y esa fístula la vamos a dejar para la última fase de la cirugía, ¿vale? Generalmente, si no hay fístula en el conducto semicircular y no hay otro peligro, aquí pliego la matriz sobre sí misma y trabajo sobre todo el resto de zonas del oído, dejando la zona de mayor peligro potencial de complicación para el último lugar, ¿vale? Entonces, primero voy a ocuparme del epitímpano anterior, tendré que fresar la espina epitímpánica anterior. Eso es bueno hacerlo con dos manos, o sea que ahí el microscopio va a ayudar en este tiempo. Limpiamos bien el epitímpano anterior, proseguimos y ahora nos queda el bolsillo de retracción, ¿vale? Todavía no vamos a la fosa oval, entonces vamos a ver si el bolsillo se despega. Parece que ha hecho una auténtica sínfisis en algunas zonas. Entonces, una maniobra que me resulta práctica es mantener la tensión con el aspirador, mientras con algún instrumento punzante, como el bisturí de Bullstein o una punta curva, vas dándole pequeños toques a la bolsa, ¿vale? Y ves por dónde se quiere despegar. Hay que tener en cuenta que enseguida ahí va a aparecer la ventana redonda y no la queremos arrancar, claro.
Entonces vamos despegando despacito, como quien enrolla un carrete de hilo, el aspirador de la mano izquierda va recuperando el terreno que vas ganando para mantener la tensión sobre el tejido. Y la vamos despegando, ya empieza a verse el nicho de la fosa redonda en profundidad. Vamos despegando poquito a poco la matriz del colesteatoma, bolsa de retracción, otitis adhesiva, ahí es difícil eso ponerle un nombre. Con paciencia, pues se va despegando eso y la estrategia ahora será transformar ese bolsillo de retracción que habremos despegado en una gran perforación de los cuadrantes posteriores. ¿Vale? Ahora ya lo tenemos despegado, reponemos el colajo a posición y con la tijera transformamos, resecamos toda la bolsa de retracción y nos quedamos con una gran perforación. ¿Vale? Entonces vamos atendiendo, digamos, un problema cada vez, porque si no, si vamos todo en bloque, arrancaríamos la fístula del conducto semicircular y tendríamos que atender ese necesariamente. Vale. Conservamos el mango del martillo en este caso, para luego decidir si lo utilizamos para dar un poquito más de sostenibilidad al montaje de osiculoplastia. Y ahora el siguiente paso en dificultad sería la fosa oval. ¿Vale? No hay supraestructura del estribo. Aquí es útil tener las dos manos de nuevo porque es una platina que está móvil, con lo cual, bueno, aquí el tiempo editado, pues lo que te cuesta 20 minutos lo hacemos en 1. Hemos medido el defecto y ahora reconstruimos con un refuerzo cartilaginoso el cuadrante posterior superior que hemos transformado en una perforación. Lo ponemos underlay al resto timpánico, lo rebatimos para comprobar que más o menos queda cerrado, y entonces ya nos vamos a ocupar de otra zona. Como es una platina móvil y un oído séptico, colocamos un injerto de interposición cubriendo la platina. Empeorará quizá el resultado auditivo, pero nos da una capa extra de protección al vestíbulo. Colocamos la prótesis de reemplazo osicular, que en este caso es un TORP. Deberíamos aprovechar que está el martillo, pero creo que esta prótesis no tiene la muesca al martillo, no sé exactamente. Probablemente se coloca directamente al neotímpano, que como es cartilaginoso, no necesitas ponerle otro chip extra de cartílago. Se mantiene la reconstrucción de la forma más estable posible con las esponjitas de gelita y entonces ahora sí vamos a dedicarnos a ver qué hacemos con la matriz que está alrededor de la fístula del conducto semicircular. La vamos manipulando con cuidadito para ver si detrás se viene o no el laberinto. Parece que no, con lo cual eliminamos la matriz que recubre esa zona y ya procedemos a la reconstrucción, que la vamos a hacer como hemos visto en otros casos parecidos. Aquí podemos ver si hay juego de ventanas palpando y viendo la fístula del conducto semicircular. Eso es la única vez que lo he visto. Hemos medido el defecto, colocamos el tejido con el pericondrio hacia la fístula y como lo hemos medido queda un sellado bastante bueno. Yo generalmente las mediciones de defectos las hago con el bisturí de Rosen redondo que tiene 3 milímetros, ¿vale? Y luego el punch de cartílago, eso fue un truco que me enseñó José Carlos, das un círculo perfecto de cartílago. Acabas de reforzar esto, obliteras la región que has exanterado y injertas con en este caso fascia del temporal o un pericondrio. Y este caso resume un poco cómo actuamos ahora frente a un colesteatoma. Es decir, empezamos con el endoscopio si el caso y hasta que vamos progresando, si vemos que no hay forma de quitarlo con el endoscopio, cambiamos al microscopio, o si vemos que hay una situación que no es óptima para manejo a una mano, cambiamos a 2 manos, ¿vale? No hay que ser, creo yo, más papistas que el Papa. Antes lo ha dicho, creo que ha sido Francesc, nosotros no somos cirujanos de un instrumento, somos cirujanos del oído. Tenemos que intentar darle a cada caso la solución mejor, ¿vale? Y tampoco hay que echarse las manos a la cabeza por utilizar un instrumento u otro o ambos en combinación. Pues esto era lo que quería decir.